que en materia laboral, cualquier análisis que se haga de este proyecto de ley, del CERNAFOR, el SBAP, tiene que partir de la base de un principio laboral que, que todos los que conocemos aún superficialmente el derecho del trabajo, no discutimos que está ahí, ¿verdad? Que existe, que es un principio que además tiene consagración legal. Por ejemplo, a ver, voy a compartir pantalla. Deme un momento para poder. Y ahí no sé si alcanzan a, a leer la norma. Se lee, ¿no? Sí, está proyectado. Falta más Más zoom zoom. nomás. Por ahí sí. Bueno, el artículo 4, inciso segundo del Código del Trabajo, que a mí parecer es súper importante en toda la discusión laboral. Hoy día ustedes están regidos por el Código del Trabajo. Eh, También sabemos que hay distintas normas especiales que los rigen en distintas materias, ya sea en remuneraciones, en responsabilidades, ya, y eso no tiene nada de especial respecto de otros estatutos laborales. Hay muchos estatutos laborales que tienen normativa especial y que además se rigen por el Código del Trabajo. En eso la CONAF tan especial no es. ¿Ya? Pero esta cuestión es transversal, que es el principio de continuidad laboral. Y el principio de continuidad laboral, que tiene varias expresiones, pero el que nos interesa ahora es el que te dice eh, que básicamente tu contrato de trabajo continúa tal cual, sin alteraciones, independiente de las modificaciones a la naturaleza jurídica, al nombre, a la forma que tenga el empleador. Por ejemplo, en el mundo, un típico caso, digamos que una empresa pasa de ser de sociedad anónima a sociedad de responsabilidad limitada, o de una persona natural pasa a ser una SPA, etcétera. Ya, el contrato de trabajo continúa tal cual. Lo que se hace en la práctica en esos casos es que se firma un anexo donde se deja constancia de eso. Pero si no se firma el anexo, también, o sea, tú no pierdes tus años de servicio, no hay ni una modificación ni en tus derechos ni en tus obligaciones. Y esto que ha sido analizado por pocos laboralistas respecto al CERNAFOR, yo encontré un artículo por ahí que pese a que es de Lizama, que es un abogado, digamos, de la otra vereda, no defiende trabajadores, él igual reconoce que acá esto, en el caso del CERNAFOR y el SBAP, no puede ser de otra forma. ¿Ya? Eh, Sus contratos de trabajo, de acuerdo a este artículo, deberían continuar tal cual, tal cual. Pero Pero esta ley no lo resuelve de esa forma, ¿ya? Esta ley ni siquiera se refiere a este artículo, ¿no? Hay un silencio absoluto, es como el elefante en la habitación. Yo creo que muchos especialistas del Congreso saben que esa cuestión está ahí. Lógico, o sea, es como si no supieran, es que es un conocimiento esencial para cualquier abogado, entonces yo estoy seguro que saben que eso está ahí. Eh, pero si se revisa este proyecto de ley y el otro, el SBAP, que ya está, no, esta cuestión no se resuelve. Hay un silencio al respecto. ¿Ya? Que haya un silencio no quiere decir que el principio no aplique, al contrario, eh, pero deja el campo abierto a la discusión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a hilar fino en el proyecto del SUNAFOR nos encontramos con eh, con varios articulados que dan a entender que esto ya es otro estatuto, ¿verdad? Que, que es otra organización distinta a la anterior y que por lo tanto no habría continuidad. Por ejemplo, por ejemplo,
hay algunos articulados respecto a la forma de concretar los contratos de trabajo que darían a entender que aquí ya no estamos hablando de la regla de la consensualidad del derecho laboral. ¿A qué me refiero con esto? Que el derecho laboral como estatuto protector del trabajador, porque no es un derecho, el derecho del trabajo no es un derecho imparcial, digamos, ¿ya? Es un estatuto de protección no para el empresario, es un estatuto de protección para el trabajador. Entonces hay varios principios que te van definiendo hacia dónde uno tiene que interpretar las cosas. Y una de los principios más importantes de protección es que los contratos de trabajo no son un contrato solemne, ¿cierto? ¿A qué me refiero que no es un contrato solemne? A que el contrato de trabajo, digamos, no es un papel, ¿ya? Aquí tengo mi contrato, no, no es así. El contrato de trabajo se perfecciona cuando hay una relación que tiene las características de un contrato de trabajo. Que conste por escrito es una prueba de la existencia de ese contrato, pero no lo crea. ¿Cuál es la idea de esto? Es evitar la informalidad laboral. Por otro lado, en materia de derecho administrativo, ya en los estatutos administrativos, no es así. La contrata o la planta no se forma de manera consensual. Tiene que haber un acto administrativo formal que le dé existencia. ¿Y qué hace este proyecto de ley? Como que administrativiza el contrato de trabajo. Y ustedes pueden decir, sí, es que por principio de probidad la CONAF tiene que, el servicio tiene que hacer tal y cual cosa para que haya contrato de trabajo. Ok, yo eso no lo discuto, pero esas son responsabilidades internas. Entonces, eso no se le puede endosar al trabajador, al menos en el derecho del trabajo. O sea, imagínate que una empresa contrata a alguien, no le hace un contrato de trabajo, la persona trabaja 6 meses y después esa persona demanda porque no le han pagado sus cotizaciones y la empresa se defiende diciendo, no, es que de acuerdo a nuestros estatutos, no pasó por la avisación de tal y cual persona. O sea, es un argumento en buen chileno súper callampero, pero ahora, para efectos del estatuto laboral que está creando esta ley, como que autoriza a la CONAF a darle el carácter solemne a un contrato que no es solemne, no debería serlo. ¿Ya? Por principio normativo y por regla legal del Código del Trabajo no es así. ¿Ya? Y ahí se produce una contradicción, porque el título en materia laboral de este proyecto de ley te dice que ustedes son regidos por el Código del Trabajo. ¿Qué pasa ahí? ¿Ya? Entonces, es una de las tantas contradicciones. Pero ojo, ¿cómo resolvemos estas contradicciones? Nosotros somos un sindicato, ¿verdad? Y el sindicato, sus objetivos es proteger a los trabajadores. El derecho laboral tiene por el objetivo la protección del trabajador. Entonces, la fuerza sindical tiene que ir encaminada a proteger el estatuto laboral. De eso se trata. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, como decía Claudio, hay nuevas causales de término del contrato de trabajo. Está la causal de mal desempeño. Eh, es una causal peligrosa porque abre la puerta al desahucio. ¿A qué me refiero con el desahucio? El desahucio es una forma de término del contrato que no te da derecho a indemnización y que fue derogada hace muchos años. El desahucio, actualmente eso fue reemplazado por la causal de necesidad de la empresa, ¿cierto? En el Código del Trabajo no hay causales de bolsillo desastre, ¿cierto? No hay una voluntad, no hay una causal de término del contrato que nazca de la mera voluntad del empleador. Tiene que justificarla de acuerdo a las causales legales. Están las causales disciplinarias, ¿cierto? Por incumplimiento grave del contrato, expiraciones por cumplimiento del plazo, cuando el contrato da plazo, ¿cierto?
Pero desahucio, o sea, existe, pero está muy limitado solamente para cargos de confianza, como el gerente, ese tipo de cosas, pero el trabajador común y corriente no se le desahucia. Hay la causal más abierta, digamos, en necesidades de la empresa, y es algo en lo que la jurisprudencia ya de forma más o menos uniforme igual le ha cerrado las puertas, le ha dicho al empresariado, esto no es una causal que usted pueda invocar libremente, ¿ya? Tiene que cumplir con ciertos requisitos objetivos. Entonces, esta causal de mal desempeño como que abre la discrecionalidad, ¿ya? Y abre la discrecionalidad a un despido sin derecho a indemnización. Y lo hace de forma muy innecesaria además, porque si el mal desempeño es grave, el Código del Trabajo ya te contempla la causal, ya está ahí, ya que es una causal disciplinaria. Y si el empleador hace bien su trabajo, si justifica bien el despido, él podría defenderlo en tribunales, teniendo el trabajador también el derecho de ir a tribunales y discutir la causal que se le impuso, para poder recuperar sus años de servicio y ahí decidir al juez. Eh, es innecesaria la causal y causa daño, ¿ya? Y va dejando como un sabor de que aquí hay como una intención eh, de hacer reformas peyorativas a los derechos laborales. Uno se pregunta para qué. Otra cuestión muy preocupante, que yo creo que tiene que ser una lucha sindical primordial en este tema, es la existencia de los sindicatos, ¿ya? El Código del Trabajo te dice de qué forma y bajo qué causales se disuelve un sindicato. Y es principalmente porque ya no está persiguiendo sus fines, ¿ya? Porque se desvía de lo que es, ¿ya? Pero esa disolución la tiene que hacer el juez del trabajo, ¿ya? Sin forma de juicio, pero tiene que haber una resolución judicial, a no ser que los propios socios acuerden la disolución, pero si lo pide otra persona, tiene que pasar por el juez, ¿ya? Y si nosotros además recordamos, ¿verdad? Artículo 4, inciso segundo del Código del Trabajo, que te dice que tu empleador, ¿ya? Y hago una aclaración. El Código del Trabajo, cuando se refiere a empresa, que es una cuestión, es un concepto que te aclara cuando comienza el articulado, empresa no es una organización que persigue fines de lucro para efectos del Código del Trabajo, ¿ya? Y es como lo que todos tenemos en mente cuando nos hablan de empresa. Empresa es toda organización, persiga fines de lucro o no, independiente de su estatuto normativo, de su naturaleza jurídica, que en el fondo tiene relaciones de trabajo, ¿ya? Para el Código del Trabajo, la CONAF es una empresa. Así que no estamos ahí. Entonces, cuando hablamos de continuidad laboral, artículo 4, inciso segundo, de la forma que cambie la organización, el contrato de trabajo continúa. Por lo tanto, el sindicato, lógicamente, también continúa. Eso, la ley no lo resuelve, pero hay muchas voces, incluido una opinión de la Dirección del Trabajo, que aquí los sindicatos terminan, ¿ya? Terminan los sindicatos, y en consecuencia, la única alternativa que habría sería formar organizaciones de funcionarios, ¿ya? Ahí la contraparte podría decir, ok, no hay ningún problema, es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿ya? El sindicato tiene un estatuto normativo e histórico que es mucho más consolidado que el de una asociación de funcionarios. Eh, en mi opinión, y yo sé que la de muchos otros laboralistas, eso está mal, ¿ya? Los sindicatos no se pueden disolver por el cambio de naturaleza jurídica del empleador. No es un argumento que pasen a tener una función pública. Eh, yo creo que si una norma así llega a consagrarse en esta ley, eso es recurrible ante el Tribunal Constitucional. Ahí me parece una gravedad tremenda, porque acá, independiente de la vereda política, todos se llenan la boca
con el tema de respetar los derechos que se adquieren mediante instrumentos, mediante el derecho no corporal, ¿verdad? La jurisprudencia y todas las veredas políticas ya han llegado a ese consenso de que los derechos que emanan de instrumentos forman parte de tu propiedad. Y así muchas cosas han llegado al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ha tenido una jurisprudencia independiente de la conformación que ha tenido, que ha pasado de un lado a otro, de un extremo a otro, ahí ha habido consenso. Entonces, que ahora, con una liviandad tremenda, digan que acá ya no va a haber más sindicatos y nadie levante la voz diciendo que esta cuestión es inconstitucional, es como, ya, pues, seamos consecuentes con las cosas que hemos sostenido anteriormente. La ley no es solamente, o el derecho no es solamente cuando me conviene. Y eso va de la mano con el tema de los acuerdos colectivos, ¿cierto? Ustedes no tienen historia de contratos colectivos. Aquí la autoridad siempre ha salido con el argumento de que en la administración no pueden haber contratos colectivos. Yo no comparto esa opinión. Yo creo que no corresponde. Aquí nos olvidamos de los instrumentos internacionales, que el mismo Estado suscribe y después se echa para atrás cuando es hora de ejecutarlo. Pero que ahí no hay. No hay propiamente tal, pero sí hay acuerdos colectivos que de cierta forma se han reflejado en instrumentos internos de la CONAF. ¿Qué pasa con eso? He leído el proyecto de ley que no te lo dice expresamente, te habla de un nuevo reglamento interno, no lo zanja, ¿ya? Queda, queda en el aire, ¿ya? Y ahí también volvemos al problema de artículo 4, inciso segundo, ¿cierto? ¿Qué pasa con la continuidad de tus derechos? Por ejemplo, en materia de carrera funcionaria, el reglamento interno tiene un título dedicado a la carrera funcionaria. No se respeta mucho, pero lo creó la propia CONAF, se participaron de acuerdos sindicales y esa cuestión debería aplicarse. ¿Vamos a volver a foja cero ahora entonces? Eh, Miren, yo creo que esta cuestión eh, se destila en defender la naturaleza jurídica, o sea, cuál es el origen de tu relación con el empleador. Y también se destila en defender los derechos que emanan de sus contratos. ¿Ya? No solamente los que consten en los contratos, sino que también en sus contratos individuales, sino que también a los que se ha llegado a acuerdo con el empleador a través de otros instrumentos. ¿Ya? Y a defender la continuidad de las organizaciones sindicales. Yo creo que en algunas materias, como en la responsabilidad, cuando hace reconducción a estatutos administrativos para efectos de responsabilidad, yo creo que eso va a quedar ahí, pero tan grave no me parece porque eso ya existe actualmente en muchos otros estatutos laborales. Eh, pero en mi opinión, hay que defender el contrato de trabajo. Así que, bueno, quedo abierto a... Gracias, Camilo. No sé si alguno de los compañeros o compañeras presentes tiene alguna duda, alguna pregunta que hacerle a Camilo con respecto al tema. Vea, estamos grabando este video porque sé que hay varios que les interesaba participar, pero por un motivo y otro no pudieron, así que va a quedar disponible también en YouTube. Hay una mano levantada, Luz Mira, adelante Luz Mira. Hola, compañeros y compañeras, ¿cómo están? Buen día y buen fin de semana de antemano. Sabes, Camilo, que nosotros que hemos estado un poco en estas conversaciones, en las diferentes comisiones, de repente, sabes que la posición nuestra visión, digamos, la visión nuestra ha sido siempre la que tú estás diciendo, la que nos acabas de plantear, incluso en el tema de defender los sindicatos, y que no es lo mismo que una organización de funcionarios.
lo tenemos más que claro. Entonces, pero nos encontramos nos pasa con nuestros colegas de trabajo que están en otras organizaciones sindicales que no lo ven así. Entonces, defenderlo nos ha costado mucho. Y además nos encontramos con unos parlamentarios que lo único que les interesa es sacar este proyecto y que la Contraloría le tome razón y siga el conducto regular. Entonces, para evitar cosas que la Contraloría pueda rechazar, ¿ah? Y no le dé, digamos, la rapidez que ellos necesitan, colocan estas cosas que para nosotros son incongruentes, que no tienen sentido y que además estamos frente a un estatuto administrativo que es prácticamente de la época medieval, ¿sí? Y así no, así con el Código de Trabajo. Entonces, que ha ido avanzando en muchas materias. De hecho, el estatuto administrativo nadie lo ha modificado y todo lo que no pueda, que no esté en el estatuto administrativo, obvio que rige el Código de Trabajo. Entonces, hay cosas que los parlamentarios no tienen esa visión que sí nosotros tenemos. Y no hemos podido lograr que tengan esa visión, porque son cegados siempre en sacar el proyecto de ley determinado, ¿ah? Y escuchan solamente lo que a ellos les conviene, o que su sector les está indicando que tienen que sacar adelante. Entonces, una tarea súper difícil. Ahora yo no sé si tú podrías orientarnos cómo hacerlo, porque nosotros hasta el momento no lo hemos podido lograr. Cambiar ese chip a estos parlamentarios que lo único que sacar es una forma. Bueno, ya sabemos cómo salió el SVAP, las dificultades que tuvimos con los otros dirigentes sindicales. Entonces, y que están en esas condiciones que tú estás señalando, que son las dificultades que tiene el SVAP para los trabajadores y trabajadoras que están y que se van a tener que ir a ese proyecto. Entonces, sí, es complejo. Ha sido una pelea de comisiones y de parlamentarios cerrados y como te digo, también de colegas que no logran entender la diferencia de ciertas cosas. Eso es súper difícil. Eso podría plantearlo. Sí, mira, en etapa legislativa, los sindicatos igual pueden hacer fuerza de presión, manifestar su opinión en las etapas del trámite legislativo que corresponda, pero o sea, el sindicato no es un legislador. Entonces, el mamarracho que salga de ahí no está enteramente dentro del ámbito de control de los trabajadores ni de los sindicatos. Así lo que se puede hacer posteriormente es hacer el requerimiento, ir al Tribunal Constitucional si es que hay si es que algunas cosas en este estatuto se reflejan que normativamente no corresponden. Por ejemplo, si es que sale una norma en materia que te dice disolver los sindicatos, yo creo que eso amerita hacer una acción de ese tipo. U otras normas como las que estábamos discutiendo recién. Pero sea lo que sea que resulte, después igual van a originarse muchos conflictos, ya sea a título colectivo como a título individual, porque ¿qué jurisprudencia va a salir de esto? ¿Cierto? O sea, imagínate un conflicto con el empleador y un juez enfrentado a este estatuto híbrido, ¿cierto? ¿Qué va a salir de ahí? Entonces, yo creo que hay que intentar atajar lo que se pueda ahora, pero después va a ser una lucha constante en desarrollo. Gracias, Camilo. Sí, Camilo en ese sentido abordó un punto que es importante, que en el fondo es hacerle ver a los legisladores las consecuencias de legislar estos proyectos de ley con el sistema de ideologías que ellos tienen en el fondo, de mezclar cosas que en la práctica va a ser difícil de repente llevarlo a desarrollo, ¿ya? Nosotros nos queda la instancia, estaba viendo recién la Comisión del Trabajo, el presidente de esa comisión es Iván Moreira, supuestamente lo que sale aquí en la web, estaría la senadora Alejandra Sepúlveda, con quien también ya hemos conversado y también participa en la Comisión de Agricultura, así que estaríamos por pedir por ley de LOBE reunión
precisamente a esta autoridad legislativa y comentar y señalar lo que señala Camilo, evidentemente con la participación también de Camilo, de la implicancia que va a tener este proyecto de ley en temas laborales para más adelante, si sigue así como está. Y como siempre lo hemos dicho, o sea, también dependemos de nosotros mismos, o sea, del apoyo. Evidentemente nosotros también somos un ente importante de ejercer presión, pero si nos mantenemos en silencio, lamentablemente no es mucho lo que podemos hacer. También, como señala Don Mira, puede ser por los demás dirigencias que no tienen un trabajo tan acabado como el que tenemos nosotros, no se dan cuenta realmente de lo que va a ocurrir más adelante. ¿Ya? Pero sí hay que armar conciencia y entre nosotros mismos, los compañeros de distintas oficinas en regiones, comentar lo que se ha hablado acá. Este video va a quedar disponible en el fondo para que también puedan ver los distintos compañeros y compañeras de otros sindicatos en CONAF y de distintas regiones. Tengo manos levantadas, Beatriz, después Rafael y después Osvaldo. Adelante, Beatriz. Está muteada Beatriz si está hablando, no se escucha nada Beatriz. Ya de estar ocupada Beatriz, sigamos con Rafael, después volvemos con Beatriz. Ya, yo lo que le quería preguntar a usted como dirigencia, porque por lo que entiendo, costó mucho ponerse de acuerdo en temas de las funciones del objeto con los otros sindicatos. Pero en este tema que tiene que ver con, en el fondo, con los derechos laborales, ¿hay alguna estrategia como para llegar a esta comisión de trabajo como un cuerpo más unido, en el fondo que lleguen todos los sindicatos de CONAF con la misma postura? ¿Hay alguna estrategia en ese sentido? Porque siento que si el CITREN llega con una postura, el FENACIC con otra, SINAPROF con otra, eso va a ser inconducente. Entonces, les consulto como directiva, ¿hay alguna estrategia en el fondo de acercar posiciones con los otros sindicatos, en el fondo para que llegar con una voz común de las 2.000 personas que somos frente a una cuestión, una afectación de derechos laborales y creo que no, eso creo que nos podría dar más fuerza llegar con una sola postura. Entonces, en ese sentido, le consulto a usted si hay alguna estrategia en el fondo de acercarse con los otros sindicatos como va a llegar a un punto en común, o sea, llegar con un petitorio que sea común para todos los trabajadores. Eso. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Bueno, ahí va a dar su opinión Camilo con respecto a lo que señala Rafael. Yo por mi parte puedo señalar que hemos intentado, tanto en esta instancia como en otra instancia, llevar esa voz en común, pero como bien se ha señalado, hay dirigentes que no piensan igual. Pues, o sea, tenemos dirigentes, por ejemplo, que defienden el tema que se nos apliquen estas causales de despido. Entonces es difícil porque en el fondo yo no sé, no sabemos realmente cuál es su objetivo dentro de la defensa, a quién están defendiendo en el fondo, ¿cachai? Entonces se hace bastante complicado. Lo que sí hemos tenido más acercamiento ha sido el sindicato Valparaíso y Sinapro, que generalmente siempre andamos en la misma línea. Nosotros lo que podamos hacer en ese sentido con el acercamiento a la autoridad legislativa en el ámbito laboral, evidente abrir las puertas, pues, si vamos nosotros, van también los demás. Así que ahí Camilo también puede complementar un poco más. Sí, o sea, el tema de la coordinación entre los sindicatos es importante, pero igual yo creo que hay que valorar la independencia sindical. Eh, yo creo que, no sé, me parece que lo conversamos en la última asamblea cuando yo decía que eh, siempre hay sindicatos que se pierden dentro de los objetivos que legalmente, históricamente tienen los sindicatos. Las relaciones laborales son de contrapeso, ¿cierto? Históricamente el sindicato siempre tiene que ir tratando de contener una avalancha que es superior a la fuerza del trabajador. Eso siempre ha sido así. Y esa fuerza superior es el empleador, por cierto, la fuerza empresarial, sea servicio público, sea empresa privada. Y hay sindicatos hay dirigencias sindicales en CONAF y en todas partes que se pierden ahí, creen que las cosas se logran mejor pasándose de vereda, ¿cachai?
Entonces está eso, pues, y eso cómo se modera con la independencia sindical. Y por otro lado, yo creo que es importante también que los sindicatos tengan sus posturas, y ahí yo igual confío en los asesores legales de los otros sindicatos, que las conclusiones no pueden ser muy distintas a las que yo las acabo de exponer, si la cuestión es así. No sé si Claudio puede confirmar, pues, si son contratos de trabajo, pues no. Yo creo es que el tema es que tú tienes que hacer un esfuerzo intelectual, como darte una vuelta para llegar a otra conclusión. ¿Puedo contraargumentarle a Camilo, no? Sí, por supuesto. ¿Sabes lo que pasa? Que una de las críticas que ha hecho el Ejecutivo en toda la discusión del proyecto es la incapacidad de los sindicatos en ponerse de acuerdo. Entonces, sí, siento que si otra vez llegamos con la incapacidad de ponernos de acuerdo de todos los sindicatos en los temas laborales, va a pasar lo mismo que pasó con el tema del objeto y las funciones. Sí, Rafael, sí, mira, es que eso es Van a una avanzar, van a sí, avanzar, van a avanzar y va a quedar mira, de sí, una mira, sola eso, forma. eso es una típica estrategia de la contraparte empresa o servicio público, ¿eh? Y de hecho lo hacen incluso, mira, incluso cuando es una empresa grande que tiene un solo sindicato, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el empleador? Sigue la regla de la guerra de divide para vencer, ¿cachai? Entonces, se meten en el directorio, coaptan a uno o dos dirigentes sindicales y rompen el directorio por dentro, ¿ya? Y aquí en CONAF, como son varios sindicatos, dividen para vencer metiéndose, ¿cierto? Coaptando, yo creo que ya no dirigentes, sino que sindicatos completos. ¿Ya? Entonces, eh, en ese juego, en ese discurso, yo creo, humildemente, uno no tiene que entrar, ¿cachai? Uno tiene que poner barreras y decir, no sé, nosotros aquí tenemos una postura de defender a los trabajadores, ¿cachai? Eso es, siempre lo han hecho, y lo van a seguir haciendo, pues. Entonces, que le trasladen a los sindicatos la falta de unidad, en el fondo, esa es la estrategia de ellos, ¿cachai? Gracias, Camilo. Tenemos Osvaldo, adelante. No sé si había otra palabra pedida antes, pero si hay alguien antes, le cedo la No, palabra. No sé si Beatriz puede ahora conectarse, ella estaba antes, Beatriz. pero no sé, Beatriz. tiene problemas. Problema Dale, con Beatriz. ¿Me escuchan? Ahora Ahí sí. sí, Beatriz, ahora sí. Ya, Ya, ok. ya. Sí, pucha, me perdí un poquito lo que dijeron al final, pero y no sé si voy a ser reiterativa. A mí lo que me llama la atención es por qué hay organismos de gobierno que sí están regidos por el Código del Trabajo, como, no sé, el Poder Judicial, ¿no es cierto? ¿Por qué desde un principio se nos ha querido cambiar al estatuto administrativo? ¿Cuál otro? Corfo también está regido por el Código del Trabajo. Nuestra pedida tal vez no va por ahí, de que nos mantengan bajo ese alero, que no nos cambien, que es lo mismo que me llama la atención de habernos dividido entre SBAP y Cernafor, cuando en términos prácticos simplemente habríamos pasado todos al Ministerio de Medio Ambiente y listo, porque al parecer para agricultura nosotros, ya se ha dicho por años que el presupuesto es precario en comparado con el en general que tienen otros servicios de agricultura. Entonces, ¿por qué no se nos pasó en un mismo paraguas a medio ambiente? Esa es una duda que, bueno, que capaz ya no tiene discusión porque ya es VAP, ya es, y Cernafor capaz que sea, que ya sí, ya casi estamos a puertas más. ¿Podemos por lo menos solicitar que nos mantengamos bajo el alero del Código del Trabajo? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no podemos pedir por ese lado? No sé, quizás la consulta es a Camilo. Sí, adelante, Camilo. ¿Contesto yo? Sí, Correcto. sí, la consulta es a ti, sí. Sí, mira, se me podría apagar tu micrófono, Beatriz, porque se repite lo que digo. Ya.
Mira, del Poder Judicial, puede que la corporación administrativa del Poder Judicial esté regida por el Código del Trabajo, no estoy seguro. Pero sí, tienes razón. Hay otros laborales que tienen esa característica, que forman parte de servicios públicos y están regidos por el Código del Trabajo. Como les dije al principio, en ese sentido, la CONAF no está tan fuera de lo común. Y en eso no hay problema. Y asimismo también hay estatutos laborales que no tienen carácter público, que tienen sus normas especiales. Y eso sí genera cierto conflicto cuando uno llega a tribunales, porque tanto abogados como jueces somos humanos y hay cierto límite de leyes que podemos conocer, y a veces uno se pierde y hay jurisprudencia que no es muy clara después. No es lo ideal, pero existe. ¿Ya? El por qué se quiere, en este caso, terminar con eso y inclinar la balanza más hacia el carácter de estatuto administrativo que Código del Trabajo, yo la verdad, honestamente, es que no lo entiendo del todo. Yo creo que es como, yo creo que es como una intención de tener a los funcionarios del servicio más bajo control, como que pasa por ahí, como una actitud un poco paternal de, de controlar más a los trabajadores de la institución. O uniformar el sistema de control con otros servicios públicos bajo el sistema de Contraloría. Pero francamente, o sea, si de mí dependiera, yo optaría por lo más fácil, que es mantener el estatuto laboral. ¿Ya? Y que el empleador dentro del estatuto laboral tiene todas las facultades de dirección que están reconocidas legalmente, y da un nivel tan abierto como lo tiene el estatuto administrativo. Entonces, el objetivo, yo creo que es una torpeza, francamente. Yo creo que es una equivocación y que no tiene mucho propósito. Pero es. Vale, gracias Camilo. Bueno, la respuesta igual puede estar, como bien saben, el SEA, en ese sentido, gran parte de sus funcionarios, si no todos, están con sistema de contrata, estatuto administrativo. Ellos hace poco habían sacado un comunicado contando las pellejerías que están pasando dentro, y una de esas era precisamente la poca estabilidad laboral, en donde en el fondo se había cuestionado o perjudicado la objetividad de su trabajo, en el sentido de evaluación de proyectos, porque te hacían sentir la condición en el fondo de poder continuar con tu trabajo en el siguiente año. Entonces eso es una condicionante que a lo mejor también pudiesen estar buscando detrás de este proyecto al querer implementarnos el estatuto administrativo, o sea, en el fondo funcionarios que sean lo más flexibles posible, en el sentido de poder cambiar ciertas opiniones técnicas en favor de algunos proyectos que le conviene al mundo empresarial y político. Entonces, esa también es una variable que se puede considerar de por qué en el fondo quieren que nosotros asumamos dentro del Código del Trabajo nuestro régimen laboral, dentro del estatuto administrativo. Levanto la mano, Osvaldo, adelante. Oye, sí, me quiero referir a algunos temas que se han ido esbozando acá, como esto del estatuto administrativo, el tema de la unidad sindical, el tema cómo abordamos esto con la autoridad y cómo avanzamos de este proyecto de ley en el Congreso. A mí me parece que el estatuto administrativo, y por lo que nos ha tocado lidiar con él, tiene muchos vicios, más bien muchos vicios del tiempo de la dictadura. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es que el estatuto administrativo no permite la organización de sindicatos dentro del aparato público. Los prohíbe, de hecho, y por eso pasan a ser parte de las asociaciones gremiales. Y que es algo que a nosotros, en la ley, algunos senadores, cosa extraña, algunos senadores presentaron como indicación abolir los sindicatos y pasar a ser asociaciones gremiales. Y me preocupa porque fue la senadora Paulina Bodanovich de un partido socialista que supuestamente, entre comillas, debería ser el partido que defienda a los trabajadores, pero no es así. Cosa curiosa, ¿no? Auspiciado por un sindicato de CONAF. Y auspiciada, y eso es lo más triste, auspiciada o apoyada, fue una propuesta apoyada en su momento por FENACIT,
Eso es lo más triste. Y aquí hago el enlace con la segunda patita de esto, la unidad sindical. Cuesta hacer unidad, compañeros, cuando, por ejemplo, nosotros estamos defendiendo la autonomía, los sindicatos que tengamos en el servicio público, sindicatos fuertes, poderosos, que puedan negociar de mejor forma ante el empleador. Algo que incluso cuando conversamos con dirigentes de la ANEF, yo he conversado con José Pérez, con el anterior presidente de la ANEF, incluso con este histórico de la ANEF, ellos querían ser sindicatos. Ellos querían pasar y formar sindicatos dentro de la ANEF. Ellos presentaron en una infinidad de veces pliego de peticiones para lograr abolir ese artículo del estatuto administrativo y pasar a ser sindicato. Y resulta que aquí nos estamos retrocediendo en calidad sindical y en calidad laboral, pasando a ser estatuto administrativo que es más restrictivo para los trabajadores en el poder de negociación que los sindicatos. Fíjense que, por ejemplo, el estatuto administrativo prohíbe los paros, sin embargo, igual hacemos los paros para el reajuste del sector público todos los años, a pesar de que eso sea, entre comillas, ilegal, ¿ah? Porque lo prohíbe el estatuto administrativo, vicios de la dictatorial. Pero lo triste de esto es que apoyan esas mociones dirigentes sindicales nuestros de CONAF. Entonces nos cuesta mucho establecer unidades en algunas cosas, sobre todo en estos temas laborales, cuando tenemos visiones distintas. Por ejemplo, en este aspecto, nosotros, como CITREM, se lo digo como dirigente de CITREM, nosotros queremos defender los sindicatos y seguir teniendo sindicatos en el servicio forestal. Y estamos peleando en el Senado, presentando indicación y conversando con los parlamentarios, tratando de incidir en ellos para abolir o que retiren esa indicación, para nosotros seguir teniendo sindicatos, porque no nos parece. Y así le podría enumerar un sinnúmero de temas, como por ejemplo, por aquí, como diría mi amigo Matu, el tema de bienestar, el tema de las cabañas, el tema de los despidos. Algunos apoyan esas mociones. Entonces, hacer unidad con un sindicato que está apoyando, así como está la ley, a mí me cuesta. No crean que no quiera, pero me cuesta. ¿Ah? Eso por ahora, luego sigo porque me interrumpieron acá. Vale, gracias Osvaldo. Yo creo que igual se podría intentar en ese sentido poder convocar nuevamente un conversatorio de manera abierta, generalizada para todos los trabajadores y trabajadoras, y invitando a las organizaciones y para que todos se enteren en el fondo los distintos puntos de vista que tiene cada una organización y que no sea nosotros en el fondo lo que estemos comentando estas situaciones, ¿ya? Pudiese darse en ese sentido también que a lo mejor entren en razón, que tienen situaciones que no comprenden bien y se pueden aclarar en esa instancia. O sea, es un trabajo igual que nosotros podríamos hacer, dando ya como una última alternativa a esa unión que habla Rafael, que podríamos también buscar mediante esta vía. Y en paralelo nosotros accionar de forma autónoma en todo lo que nos corresponde hacer eco en instancias legislativas como la Comisión del Trabajo y reuniones con autoridades. Termina, Osvaldo, tu intervención y después viene Sí, Luz Mira. que me pararon un poquito acá. Y lo otro, aparte, que me iba a referir justamente a la relación con la autoridad. Cuesta relacionarse con una autoridad que no te concita reunión y cuando llama reunión te impone término y no es una reunión de conciliación, sino que una reunión de imposición, sobre todo con estas últimas administraciones. No crean que esta es la excepción. Supuestamente el gobierno de los trabajadores iba a escuchar a los trabajadores y nada de eso ha ocurrido. Todo lo contrario, parten adelante como caballo carretonero con anteojera y no consideran nada de lo que nosotros le estamos proponiendo en las indicaciones. Y nosotros lo que estamos buscando es crear el mejor servicio, porque al final estas autoridades se van y nosotros vamos a quedar administrando este servicio con todas las falencias que hoy día esta autoridad está avalando. Esta y las anteriores, si esto no es de esto nomás. Desde que se presentó este proyecto de ley en el año 2017 por el nefasto Aarón Caviere, después por la administración de Piñera, y ahora esta, que ha sido nefasta también en este tema, pucha, ¿qué quiere que les diga? Algunas cosas las han considerado y otras no. Entonces la pelea de nosotros, los dirigentes sindicales, en representación de los trabajadores, a veces nos cuesta porque tenemos que lidiar, primero, con dirigentes que atornillan para el lado de la autoridad. Autoridad que divide a las organizaciones y divide a los trabajadores. Y luego con el Congreso, porque es ahí donde se define esto en definitiva. Crean que no es fácil, pero aún así yo creo, y soy un convencido, Rafa, y te respondo un poco la pregunta, yo creo que es que la unidad hasta que duela, aunque duela,
Creo que hay que seguir insistiendo en eso. Yo no me quedo en que tenemos matices distintos, que atomillamos distintos. Yo sé quiénes son ellos, por eso nos salimos nosotros como Citren de FENACIC. Pero insistir en la unidad nunca está de más, porque justamente ahí nos hacemos fuertes, porque hay temas hoy día que son derechos laborales que tenemos que defender a ultranza, y en eso no hay que sesgar en el esfuerzo de buscar la unidad con las demás organizaciones. Pero también quiero hacer un punto. Aquí llamo a los colegas que están acá presentes y a los que no están, que van a escuchar seguramente después de este audio, que defender los temas laborales hoy día va a significar a lo mejor movilizaciones. Y no digo paro, no digo nada de eso, sino que va a haber que hacer acciones de presión nuestra, y vamos a tener que prepararnos porque vamos a tener que defender esta vez sí nuestros contratos de trabajo. ¿Ah? Y eso es lo importante de esto. Vamos a tener que organizarnos de alguna forma. No lo tenemos claro todavía, debo ser honesto, pero vamos a tener que organizarnos de alguna forma para hacer más presión. ¿Ah? Porque a este gobierno no le hemos hecho ni una olita. Ellos han seguido adelante porque, claro, ellos nos ven divididos, pero basta que un par de personas, de repente no se necesita a todos los trabajadores como para hacer una acción, una manifestación en Bulle o una manifestación en las oficinas regionales. Basta unos par de carteles, no sé, cosas creativas que se nos ocurren siempre a los trabajadores, para manifestar justamente la defensa de nuestros contratos de trabajo, porque de eso se trata ahora. Hoy, en los temas técnicos, estuvimos ahí con el objeto, la función, y dando la pelea, fuimos al Congreso, expuso el Hugo, un socio nuestro ahí, muy técnicamente, pero ahora vienen los temas laborales, ahora viene el bolsillo de nosotros, viene nuestro contrato de trabajo, y eso hay que defenderlo a rajatabla, compañero. Eso no nos podemos quedar en la comodidad de nuestros escritorios donde estemos, porque de ahí depende nuestro futuro, nuestras familias, si nosotros llevamos el sustento familiar mucho. Así que eso por esta intervención. Gracias, Osvaldo. Luzmira, Elvis, Camilo, perdón, yo tengo que retirarme, que tengo otro compromiso sindical ahora. ya sí, perfecto. La última intervención, Luzmira, no sé si... Sí, cortito. Gracias, Camilo, por todo, como siempre. Gracias, Camilo.